Creo que todos recordamos la pandemia que inició a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y que luego se expandió hasta nuestro territorio, nuestro país, a inicios del año 2020, debido a un vuelo que vino del extranjero con personas que lamentablemente ya habían sido contagiadas y en ese entonces todavía no se habían tomado las medidas de seguridad, como el cerrar las fronteras, que tiempo después, debido a los contagios, sí se tomaron. En ese año, como todos sabemos, las clases iban a iniciar un 13 de marzo, tanto para escolares, pero debido a un mensaje a la nación que dio el en ese entonces presidente Martín Vizcarra, comunicando que para evitar que los contagios aumentaran, se iban a suspender las clases durante 15 días y después de esos 15 días se regresaría con normalidad. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Esos 15 días se volvieron otros 15 días y nos mandaron al confinamiento porque el virus había empezado a expandirse sin control en nuestro país. El confinamiento provocó que muchísimos hogares empezaran a romperse, ya que si bien es cierto, antes de la pandemia estos hogares ya tenían problemas, el evitar que estén juntos todo el día quizás mantenía el hogar como en un equilibrio, pero al estar en confinamiento todos en nuestras casas para evitar el contagio y salir únicamente si es que era de manera necesaria, provocó que muchísimas relaciones entre tanto hermanos como familias enteras como esposos empezaran a tener muchísimos más problemas al estar todo el día juntos. Además de que debido a la pandemia también hubieron muchísimos efectos, no solamente como país en la economía, sino que también en cada uno de nosotros, tanto en la salud física para las personas que empezaban a contagiarse y eran internados, sino que también en la salud mental, que eso también nos enfermaba físicamente. Empezaron a haber muchísimas personas con ansiedad, con estrés, con depresión, debido a que todo en nuestro alrededor, en nuestro contexto, empezó a volverse sobre este virus que estaba contagiando cada vez más y matando a más personas. Nuestros medios de comunicación, que eran los teléfonos, los televisores, las radios, todos, absolutamente todos, hablaban sobre los contagios y las muertes que día con día aumentaban debido a este virus. Debido a eso, las clases, como ya mencioné, se retrasaron. Se dijo que se suspendería en 15 días, no fue así. Se fueron 15 días más, hasta que no volvimos a las escuelas. Las clases empezaron a llevarse de manera virtual, tanto en la radio como en la televisión, en el programa Aprendo en Casa, provocando así que los estudiantes se mantuvieran en su casa. Esto provocaba muchísimo estrés también, tanto en niños como adolescentes, porque quizás la escuela les ayudaba un poco a despejar su mente. Ahora estaban en su casa sentados escuchando en la televisión o en la radio, debido a que no se podía salir por un virus al cual le teníamos miedo, porque si es que salíamos y nos contagiábamos, no solamente era un problema para nosotros mismos, sino que también podríamos llegar a casa y contagiar a nuestros familiares. Debido a todo esto hubo muchísima presión, muchísimo estrés en todos los hogares, debido a que empezaba a haber problemas en la economía, porque la tasa de desempleo creció a un 16.5%, que nunca se había registrado en nuestra historia, y esto provocaba que muchas familias tuvieran tensión en el pensar en que se les podría acabar el sustento o que podrían perder su trabajo. Todo esto provocó que se volviera muy propenso a la violencia intrafamiliar. Eso es de lo que yo he hecho un análisis, de lo que voy a hablar. Mi nombre es Lady Sareli Calle Zurita, tengo 18 años y soy estudiante de la carrera de Derecho en tercer ciclo. En la pandemia del COVID-19, según el MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las denuncias por violencia doméstica aumentaron en un 55% durante el periodo de confinamiento. Como se los estaba mencionando, esto fue un problema que nos puso a todos en sobreestrés, provocando que la violencia interfamiliar cada vez aumentara más. Los diversos estudios demostraron que en época de crisis la violencia doméstica aumentaba debido a la presión psicológica y económica,
todos estábamos con el miedo metido en el cerebro y que además los medios de comunicación únicamente hablaban de cómo iba empeorando nuestra situación como país. Un ejemplo puede ser España, que las llamadas a las líneas de emergencia por violencia de género aumentó en un 47% durante solamente el primer mes de confinamiento. Hubieron muchísimos factores que contribuyeron a la violencia intrafamiliar que empezó a formarse en algunos hogares, en la mayoría. Entre ellos estaba el desempleo, debido a que muchísimas empresas cerraron para evitar los contagios, la inestabilidad económica que se daba debido también al desempleo, el aislamiento social, que solamente estábamos relacionándonos con nuestros familiares, ya no nos relacionábamos con las personas que estábamos acostumbrados afuera, ya sea en el trabajo, en la escuela o en algún tipo de deporte que tuviéramos o en alguna manera que tuviéramos de desestresarnos o recrearnos fuera. También la sobrecarga de responsabilidades domésticas generaban un ambiente tenso de estrés y frustración que daban paso a la agresión y a la violencia intrafamiliar. El cierre de las escuelas expuso tanto a niños y adolescentes a una violencia intrafamiliar que realmente nos sorprendió a todos, debido a que quizás los adolescentes estaban, tanto niños como adolescentes, estaban en una tensión debido a que su poca, se podría decir, madurez, muy poca madurez en comparación a los adultos, estaban en una tensión porque no entendían muy bien o quizás no sabían cómo entender lo que estaba pasando en el exterior, provocando que quizás empezaran a haber problemas con las personas mayores en casa debido a una rebeldía o a una inestabilidad emocional que estaba causando la pandemia y el encierro. Según el INEI, la tasa de desempleo, como ya lo mencioné, subió en un 16.5% que nunca se había registrado en la historia. Eso también causaba muchísimo estrés en las familias. El MIM reportó que en las llamadas de emergencia, en las líneas de emergencia que se tenía, aumentó un 50%. ¿Por qué? Esto pasaba mayormente porque en las familias también aumentó la tasa de feminicidios, debido a que, si bien es cierto, había hogares que ya estaban fracturados antes de la pandemia, durante la pandemia se encerró tanto a la víctima con el agresor, a la mujer con quizás el esposo machista o el esposo agresor, y al estar todo el día encerrados no había manera de que la mujer pueda salir y hablar o tratar de escapar de lo que estaba pasando, debido a que quizás al salir tuviera miedo de que tendría que dejar a sus niños solos porque no se podía transitar debido a que teníamos un toque de queda y que si es que no había algo necesario para salir eran detenidos por la policía, además de que la falta de trabajo también provocaba eso. En la insuficiencia de las medidas legales y sociales nos dejó como lección que las medidas implementadas no fueron suficientes para atender la magnitud del problema. La falta de coordinación entre las entidades públicas y la escasez de presupuesto limitaron la efectividad de las acciones. En conclusión, podemos llegar que esta pandemia nos reveló que las limitaciones en las respuestas legales y sociales debían ser implementadas para poder proteger a las víctimas. Tendrían que haber muchísimo más personal y también muchísimo más apoyo económico para que las medidas puedan otorgarse y proteger bien a las víctimas. Gracias.